Seguimos en este ejercicio que creo que es un ejercicio muy importante de debate, muy importante para Chiapas Expediente Nacional, que siempre quiere tener ambos puntos de vista sobre algún tema. Ahora vamos a entrar a otro tema del debate y esta es la pregunta: ¿son inocuos los transgénicos? Porque estamos cambiando quién entra primero, quién entra después. Ahora le toca a Monsanto una exposición de 3 minutos. ¿Son inocuos o no son inocuos los transgénicos? Veo que se está preparando el licenciado Pérez Pico. Adelante, por favor. Muchas gracias, Eugenio, y un saludo a tu auditorio. En relación a la inocuidad, lo que me gustaría empezar comentando es que las investigaciones fueron iniciadas a partir de 1980. Es decir, a diferencia tal vez de lo que algunos piensan que son tecnologías demasiado nuevas, pues tienen un historial ya de 35 años de estudio y alrededor de 19 años que son los últimos años en que han sido comercializados. Es decir, del 80 al 96 fue un periodo de evaluación, de prueba, de aprobaciones, de estudios científicos para poder obtener las primeras aprobaciones comerciales. Ahora, estos cultivos biotecnológicos a nivel global son rigurosamente probados antes de su comercialización. Los países tienen el derecho, los sistemas de regulación para poder evaluar la inocuidad de los productos y a través de una serie de análisis finalmente autorizan o no la comercialización de estos productos. Creo que hay un amplio acuerdo de científicos y organizaciones de salud a nivel internacional, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, que han señalado a través de los años ya de utilización de estos cultivos que los productos derivados de biotecnología moderna, es decir, los transgénicos, son tan seguros como los convencionales. Es decir, pueden consumirse de manera segura, al igual que se consumen los productos que son elaborados a partir de cultivos convencionales. Hay más de posiblemente alrededor de unas 3,000 autorizaciones a nivel global que se han otorgado desde 1996 a la fecha, de las cuales más de la mitad son para consumo humano. Cerca de 1,000 son alrededor para el consumo animal y hay alrededor de 600 autorizaciones a nivel global para cultivo comercial. Aún en Europa, donde es un sistema de regulación que ha sido estricto, ahí se permite la importación y consumo de cultivos o alimentos derivados de cultivos genéticamente modificados y hoy existen alrededor de 73 productos que han sido autorizados para su importación y consumo. En México se inició paralelamente en 1996 un sistema de regulación de la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS, donde a la fecha también han pasado por el proceso de revisión y autorización alrededor de 135 productos de diferentes cultivos, incluyendo el maíz. Hay un amplio consenso, decía, de científicos y organizaciones de salud, entre ellos más de 3,000 reconocidos científicos en todo el mundo que han de alguna manera avalado una declaración de apoyo a la biotecnología agrícola como una herramienta para elevar la productividad y consumir los productos con la seguridad que esperamos para las poblaciones del mundo. Muchas gracias, doctor Eduardo Pérez Pico. Entiendo que Adelita San Vicente hará la exposición de ¿son inocuos los transgénicos? De parte de la demanda colectiva. Muchas gracias, Eugenio Bermejillo, por propiciar este diálogo. Esperemos que como boca de polen se difunda por todo nuestro país y el mundo. Estamos muy contentos de estar sentados hoy en una mesa con Monsanto, platicando estos temas que son fundamentales para la sociedad. La sociedad, el tema del alimento es un tema que toda la sociedad debe decidir sobre ello, porque en ello está su salud. Agradecemos a Radio UNAM y esperemos que la universidad, nuestra máxima casa de estudios, siga propiciando estos debates en igualdad de condiciones. En este sentido, quiero iniciar con una pregunta. ¿Sabe el público por qué no existe trigo transgénico en el mundo? Esto se debe a que
Cuando apareció esta tecnología, los consumidores canadienses y estadounidenses manifestaron su rechazo a que su principal alimento, el pan, fuera hecho con trigo transgénico. Por ello, de inmediato se suspendió la modificación y la experimentación genética en el trigo. En el caso del maíz, en México, nuestro principal alimento, si se permitiera la siembra comercial de maíz transgénico, nuestra alimentación estaría gravemente afectada. La tortilla que comemos cotidianamente tendría transgénicos. La mayor parte de los países europeos, incluso Escocia lo anunció ayer, saltando las regulaciones de la Unión Europea, y además 2 grandes países como son Rusia y China, han suspendido la siembra de maíz transgénico. Esto con base en el principio de precaución que se establece en tratados internacionales que México ha firmado y que señala que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de la tecnología. Es fundamental este principio de precaución, que es el que nosotros apelamos en el país centro de origen y en nuestro principal alimento y nuestra planta sagrada, el maíz. Los riesgos que representa el maíz genéticamente modificado para la salud es un tema que todas y todos nos preocupa, pues con las semillas transgénicas se producirán alimentos que contienen genes modificados y que llegarán a nuestra mesa. Los genes extraños que se insertan en las células de las plantas se mantienen en los alimentos que se producen a partir de ellos. Esto se ha demostrado en estudios de la universidad, de la doctora Amanda Galvez, del Politécnico, cómo estas transgenes pueden ser causa de las múltiples alergias que hoy se manifiestan. David Schubert lo ha señalado en una carta que dirigió al presidente Peña Nieto como las respuestas inmunes a estas sustancias extrañas. Y en el siguiente segmento quiero hablar del glifosato. Una réplica por parte de Monsanto al tema de ¿son inocuos o no son inocuos los transgénicos? Entiendo que Eduardo Pérez Pico participará. Sí, pues reitero lo que comentaba anteriormente. Yo creo que la mejor prueba de inocuidad son las autorizaciones, la comercialización. Simplemente en México hoy consumimos más de 30 millones de toneladas, de las cuales 10 millones de ellas son importadas de los Estados Unidos, cuando en su mayoría son transgénicos, que indudablemente entran a la cadena alimenticia, ya sea para alimentación animal, ya sea para la industria de endulcorantes, la industria del almidón o la industria harinera. Entonces, estos productos que se han comercializado, como decía, por cerca de 20 años, se han producido. Hoy se producen a nivel global más de 50 millones de hectáreas de maíz, poniendo un promedio de unas 8 o 10 toneladas por hectárea. Estamos hablando de cientos de millones de toneladas que están siendo comercializadas a nivel global sin tener a la fecha ninguna prueba relacionada a efectos en la salud. Entonces, se ha hablado mucho de las posibles consecuencias que puede tener en México. En México tenemos, como decía, por muchos años siembras de maíz híbrido, siembras de maíz criollos, siembras de maíz elotero, maíz para palomitas, maíces de todos tipos que han sido sembrados y consumidos en México por toda la población. Y en este caso, no dudamos que la introducción de maíz transgénico en México va a ayudar a elevar la productividad, a cerrar esa brecha que tenemos entre la producción y el consumo, y seguramente con el propósito de tener una alimentación que sea saludable para la población. No existe, ahora comentaba Elita el tema de trigo transgénico. Sí existe trigo transgénico, nomás que no hay todavía en una etapa comercial porque, como decía, lleva muchos años de investigación. En principio se suspendió la investigación por prioridades en otros cultivos, pero sí hay una participación inclusive de CIMID muy activa en la producción de trigo transgénico, y esperamos en los próximos años tener ya alguna disponibilidad de estos materiales.
Réplica de parte de la demanda. Con todo gusto, yo quiero dejar nada más muy claro que Monsanto tiene, por una parte, estas plantas de las que hablé en el primer segmento que producen una toxina, que son plantas insecticidas y así llegan a nuestro plato. Y la otra gran parte, que incluso en el propio juicio ha reconocido Monsanto, que la mayor parte de los permisos solicitados y que incluso esos permisos dados por la COFEPRIS, a nuestra manera, de manera irresponsable, incluyen este componente que es el herbicida glifosato, un herbicida, un químico que es un disruptor hormonal, o sea, tiene que ver con la fertilidad. Y lo último es este estudio del del Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, un organismo de la OMS. Esto es claramente una prevención que han hecho este organismo en marzo pasado, diciendo que el glifosato es probablemente un cancerígeno. Se dice probablemente porque no se ha demostrado en los humanos y porque no se pueden hacer pruebas en humanos. En los animales se han visto daños en cromosomas y en el propio DNA y en todas sus funciones hormonales. Esto es muy grave. Francia de inmediato prohibió el glifosato. Entonces, pues nosotros insistimos, ¿por qué nos tenemos que someter a esto si tenemos la riqueza de nuestros maíces, que ya se hablará de ello? Investigaciones hay muchísimas. Yo no las voy, aquí traigo una carpeta, se las voy a dejar. Tenemos este libro que hicieron científicos mexicanos y algo que quiero dejar muy claro sobre la mesa. El daño es un daño crónico subclínico. O sea, no es que estemos, sí, hoy estamos comiendo y es lo siguiente que nosotros vamos a empezar como sociedad. A ver ese consumo que importamos, porque no debemos importar ese maíz transgénico. Entonces, ese daño crónico subclínico es como el del tabaco. No es que lo comemos y de inmediato nos va a dar cáncer y a todos. No, el tabaco se ha descubierto a lo largo de los años que después de muchos años de fumar es que se manifiesta el daño y que no se manifiesta igual en todas las personas. Hay quien fuma 70 años y sigue igual. Ese es el daño crónico subclínico que a la larga el doctor Schubert, un inmunólogo de primer orden de Estados Unidos, le está advirtiendo al presidente Peña Nieto. Eso es lo que nosotros queremos. Este debate ante Peña Nieto, ante los juzgados y una decisión de este tamaño que nos afectará a todo, que se tome con responsabilidad. Bueno, hasta aquí el segundo punto de este debate, un breve puente musical y seguimos con la tercera parte que responde a la pregunta: ¿atentan los transgénicos a la biodiversidad?